Muchas veces pensamos, cuando tenemos problemas, ¿alguno tiene problemas? Cuando tenemos problemas pensamos, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué precisamente esto, por qué me está pasando a mí y no le pasa al vecino o al de abajo o al de arriba, sino que me tiene que pasar a mí? Siempre pensamos eso, pero ¿alguna vez te has llegado a preguntar, ¿y por qué a mí no? ¿Os ha llegado a preguntar alguna vez? Siempre pensamos, ¿por qué a mí? Pero alguna vez hemos pensado, ¿y a mí por qué no? Yo también soy persona, también existo, también soy hijo de Dios y también puedo tener pruebas. No, ¿qué he dicho? No, no quiero tener pruebas. ¿Quién quiere tener pruebas? Pero debemos ser realistas y pensar también de esa manera. Pues, ¿por qué a mí no? Yo sé que de pronto por el momento por el que estás pasando no es muy cómodo, pero ¿sabías que el Señor usa las incomodidades para acomodarnos mejor? Nos saca de nuestro sitio de confort para que nos movamos. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Estaba muy cómodo en Egipto, pero el Señor permitió que empezaran a apretar al pueblo, a hacerlos trabajar más y más. ¿Para qué? Porque los quería apretar ahí. No, porque quería sacarlos de allí, para darles una nación nueva, una tierra que fluía leche y miel. Y para eso usó todo lo que usó para llevarlos hasta allí. Eso debemos de pensar. A mí no me ha contestado, pero al vecino sí, o al hermano o a la hermana sí que le ha contestado, pero a mí no me ha contestado. Nosotros llevamos un tema desde hace 5 años, más de 5 años ya, y no nos ha contestado aún. Vemos más o menos que va, digamos, entre comillas, algo en marcha, pero al final el Señor no nos ha contestado. ¿Y qué pasa? Pues, tiene un propósito el Señor con nosotros, pues lo que tenemos que estar es atentos a ese propósito del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor por lo que estoy pasando? Yo creo que eso sería la manera más madura de pensar, madura espiritualmente, de pensar, ¿qué propósito tiene el Señor con esto que estoy pasando? Porque no me gusta nada. ¿Por qué? ¿Por qué me está poniendo aquí? Mejor, como se suele decir, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene Dios de que yo esté pasando por donde estoy pasando? Y pedirle sabiduría al Señor. Lo que a veces no nos damos cuenta es que en algunos casos también tenemos que ser realistas. El Señor no nos contesta, no porque no quiera, sino por nuestra propia culpa. Muchas veces es por nuestra propia culpa. Y una de ellas es en dudar en que Dios pueda hacerlo o no. ¿Será que sí podrá sacar? Es que yo lo veo muy difícil. ¿Habéis tenido ese pensamiento alguna vez? Yo sí. Decir, es que lo veo tan difícil, es que yo no sé si el Señor me pueda sacar de esto. O sea, ¿somos capaces de pensar eso? El que creó el universo, el que abrió el mar rojo, el que pasó por el río el pueblo de Israel en seco, el que tumbó las murallas de Jericó y de ahí para acá todo lo que ha hecho y creéis que no va a ser... O sea, el problema mío comparado con eso, ¿qué es? Pero por algún motivo el Señor aún no nos lo ha solucionado, no nos lo ha permitido solucionar. Y puede ser el que tengamos ese ánimo, digamos, perplejo, que tengamos un suspenso entre dos resoluciones. Puede que sí, es que no sé si el Señor lo haga, no sé, estamos ahí en un juicio contradictorio, es que no me decido, no sé si es esto o es lo otro, es que yo sospecho que el Señor igual no quiere, yo desconfío y nos dejamos meter por Satanás, que nos pone, yo suelo decir cascarita, o la zancadilla, y nos hace caer en esos pensamientos, en dudar de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios misma nos manda que debemos de pedir, pero pedir con fe. Y hablábamos esta mañana de la fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice Santiago, capítulo 1, versículo 6. Y eso es lo que tenemos que hacer, acercarnos a Dios con fe, no dudando en nada. Y hemos de creer que Él nos ama, porque así es. Y nada le es imposible. Si dudamos de su bondad y su infinito poder, pues no tendremos esa estabilidad en el tiempo de la prueba. El apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo estaba caminando sobre el mar, ¿qué dijo el apóstol? Ordena que vaya a ti y yo quiero irme caminando por el agua. Bueno, lo digo en mis palabras. ¿Y qué le dice el Señor? Ven. Y empezó Pedro, anda, a caminar por el agua. Pedro era un pescador, ¿no? Dice y empezó a caminar por el agua, pero de un momento a otro se empezó a hundir. ¿Por qué? Pues ahí lo dice en los evangelios, porque él dejó la mirada al Señor para mirar lo que estaba alrededor. Empezó a ver el viento, las olas y ¿ahora qué hago? Pero has perdido la mirada donde tenías que tenerla. Y es en el Señor. Es un mínimo. En un minuto podríamos pasar de estar reposando, serenos, en sus promesas, porque confiamos en el Señor, y de ese momento a sentirnos que Dios se olvidó de ti, o se olvidó de mí. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque somos personas, porque sentimos, y ninguno estamos libres de eso. Muchas veces estamos confiando en que el Señor, sí, yo sé que esta prueba es dura, y de pronto para muchos dirá, que el Señor me libre de una prueba como la que está pasando Rachel o Roger o Andrés o el pastor. El Señor a cada uno le da la prueba que puede soportar, porque yo no lo aguantaría. Sí, pero la prueba que me tocó a mí, muchas veces pensamos, es que no puedo. Y nos venimos abajo, como Pedro. Empezamos a ver lo que nos rodea y se nos olvida a donde tenemos que mirar, hacia el Señor. Dios no es honrado por la clase de fe que vamos mezclando entre optimismo y pesimismo. Él no se honra con eso. De esta manera no obtendremos nada, porque así seremos de doble ánimo, que es lo que llama el Señor. Personas de doble ánimo. Y en el mismo Santiago, capítulo 1, los versículos 7 y 8, dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si es que nos lo pone allí. Y ahora de pronto abrimos los ojos y dice la palabra, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y yo estoy haciendo eso. ¿Y qué dice si lo hago? Pues que no voy a recibir nada del Señor. Y me estoy quejando, yo no recibo nada. ¿Pero por qué? Muchas veces solemos echarle la culpa a Dios por lo que nos está pasando. Solemos echarle la culpa al vecino, solemos echarle la culpa al uno o al otro, cuando realmente la culpa la tenemos nosotros mismos. Y es lo que tenemos que afrontar. Tenemos que pedir con fe y sin dudar en nada. Si tú pides al Señor con fe, el Señor hará. Lo que pasa es que Él hará en su tiempo, no en el nuestro. Porque ¿cuál es tu tiempo, hermano y hermana? ¡Ya! Ay, Señor, ayúdame a solucionar esto. ¿Ya está solucionado? Ese es nuestro tiempo, ya. Para nosotros, yo creo que ninguno le pide al Señor, Señor, solucioname este problema. Si quieres, el mes que viene, yo voy aguantando hasta el mes. No, le pedimos al Señor que nos lo solucione ya, como si pudiésemos mandar al Señor. Que ese es otro error. Muchas veces pedimos oramos al Señor como queriendo cambiar su voluntad. Señor, ayúdame en esto, permite que, por decir algo, el problema es económico, ayúdame, mañana voy a ir al banco y permite que nos presten ese dinero, que nos presten 20.000. Yo sé que estoy endeudado en 15, pero yo con esos 20.000 pago los 15, con los otros 5.000, monto este negocio. O sea, tú le estás explicando al Señor cómo debe de hacer, ¿no? Porque Él no sabe. Pues si Él es el que es omnisciente, no somos nosotros, pero nosotros nos creemos muy listos a veces y vamos al Señor en oración a querer cambiar, no a pedirle, sino a querer cambiar su voluntad, con lo cual el Señor dice, no,
Estás mirando para otro lado, que no debes mirar. No me estás mirando a mí, dice el Señor. De hecho, hay oraciones que, como dice Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Repeticiones vanas, son los católicos, que empiezan a repetir el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María. ¿Qué otro rezo tienen así? Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestra reina, tu voluntad en la tierra como en el cielo, no nuestro pan de cada día, pero no nos pienses así como está en otros personas. Y otra vez, porque el cura me mandó a que lo repitiera 5 veces, y entonces nosotros como cristianos evangélicos decimos, claro, esas son las vanas repeticiones que habla la Biblia, y las tuyas no. La misma oración todos los días por el mismo problema, la misma oración, la misma, queriendo cambiar la voluntad de Dios todos los días, la misma. ¿Eso no son vanas repeticiones? Es que tenemos que pensar en de qué manera estamos orando. Igual se está convirtiendo tu oración en una vana repetición. Ya lo repites de memoria y no estás poniendo tu corazón en esa petición, sino que estás poniendo tu mente, tu memoria. Nosotros llevamos, como digo, 5 años en un tema que queremos salir de él, y entonces como llevamos tanto tiempo, pues casi ya no sabemos la oración que estamos pidiendo, y entonces seguimos pidiendo lo mismo. Yo creo que debemos de tener un acercamiento mejor hacia el Señor de corazón. La oración no debe consistir en repeticiones vanas. Y estos son oraciones formuladas ya, que has repetido de muchos días, o frases vacías. Las personas inconversas oran de esa manera, o mejor dicho, recitan, porque dicen o cuentan en voz alta un discurso aprendido de memoria. ¿Tú le das gracias al Señor por los alimentos todos los días? ¿No te parece que puede que sea una vana repetición? Gracias te damos, Señor, por estos alimentos. Bendice las manos que lo han preparado en el nombre de Jesús. Amén. Y al almuerzo, gracias, Señor, por estos alimentos. Y tú estás con la boca repitiendo, pero con la mente pensando, bueno, ahora cuando terminemos de desayunar aquí, yo tengo que ir a hacer eso. Ay, ¿verdad que tengo que ir a la farmacia? Eso es una vana repetición. La estás repitiendo, no lo estás hablando de corazón al Señor, sino que estás repitiendo cada vez más. Y es lo que debemos intentar a no llegar a ser como hijos de Dios. El acostumbrarnos como el esposo y la esposa, de que van pasando los años y se acostumbran, y ya se les olvida de que a tu mujer o la mujer a su esposo, de vez en cuando es bueno decirle te amo. ¿Pero para qué? Si ya lo sabe, con tantos años. Sí, pero es bueno decírselo. Es bueno mantener esa llama. De vez en cuando le puedes llevar el café a la cama. Bueno, yo sé que Andrés va a decir, a mí no me gusta el café. Bueno, pues llévale un chocolate o una agua panela, lo que quieras, pero de vez en cuando es bueno esos detalles. No voy a preguntarles a Alba y a Andrés, porque ellos ahora están casi flotando todavía. Te quiero, yo también te quiero, te amo. Llevan solo 2 meses de matrimonio, pero los que llevan varios años, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mujer te amo? Y yo iba a decir, no voy a mirar a nadie, pero hermano, tú eres el único que tiene aquí. Te voy a poner en un compromiso, pero ¿cuándo es la última vez que tu esposa te ha dicho te amo, o tú le has dicho a tu esposo te amo? Y no solamente en esposos. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú le has dicho a tu hijo o a tu hija te amo? O tus hijos te han dicho te amo. Un abrazo, una caricia al pasar, algo. Esos son detalles que hay que mantener siempre. Pues de la misma manera debemos tener en cuenta cuando oramos, aunque sean cosas supuestamente repetitivas, pero que lo digas de corazón. Cuando le estés diciendo al Señor, gracias te doy por estos alimentos, que lo estés diciendo, le estés dando las gracias de corazón por los alimentos que está proveyendo. Muchas veces pensamos que, vale, Señor, gracias te damos por estos alimentos, porque claro,
están aquí y no los tienes que dar, porque claro, si los tengo en la nevera era solamente prepararlos y no, el Señor ha provisto para tenerlos. No nos olvidemos. A veces no nos damos cuenta que el Señor no contesta nuestras oraciones, no porque no quiera, sino porque es culpa nuestra, como el dudar de la palabra de Dios, el tener repeticiones vanas, o otro punto, desobedecer a la palabra de Dios. Pastor, ¿qué dice? Yo no soy desobediente. Pues vamos allí a ver si es verdad. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si no quieres oír o no quieres obedecer la voz de Dios, Él tampoco querrá escuchar tu oración. En realidad, tales oraciones son, como dice la palabra, abominaciones para Él. Ay, Señor, ayúdame, pero sabes que tienes que hacer esto para agradar a Dios, pero te da pereza y no lo haces. Pero por la noche vas, Señor, ayúdame. Sabes que tienes que perdonar a tu hermano, pero no lo perdonas, porque no se lo merece. Pero por la noche vas a pedirle perdón a Dios. Muchas veces hacemos estas cosas sin darnos cuenta que estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Estamos desobedeciendo a Dios directamente. Lo mismo es que me arrodille ante una imagen de piedra y le adore, que ofrecer al Dios viviente solamente mis palabras, sin mi corazón. Es exactamente igual. Y muchas veces nos equivocamos de esa manera. Pensamos que porque soy cristiano, porque creo en lo que dice la Biblia, soy más espiritual que los demás. Muchas veces creemos que porque soy salvo y sabemos que la otra persona es inconversa, yo soy mucho más especial que ese, aquel que no conoce del Señor, cuando realmente lo que Dios quiere es utilizarte a ti como herramienta para esa persona que aún no conoce del Señor. Pero muchas veces nos enfrascamos en lo nuestro y se nos olvida totalmente lo demás que nos rodea. Debemos ser fiel a Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tu cuerpo y el mío es templo del Espíritu Santo, no debemos profanarlo, porque es templo del Espíritu Santo. Y todos estos preceptos bíblicos, ¿los obedecemos? ¿O solamente los leemos y los hacemos aplicar a los demás? Muchas veces como padres cometemos el error de hacer que nuestros hijos cumplan las cosas, las normas y todo, pero ¿tú las has cumplido? Usted se calla porque yo aquí soy el que manda, pero no las estás cumpliendo. Entonces debemos de sí, mandar a nuestros hijos, pero antes de mandarlos con la voz, debemos de mandarlos con el ejemplo. Si yo le digo a nuestro hijo, no fumes, pero me ve a mí fumando, ¿qué va a hacer nuestro hijo? Pues, si predica más lo que hago que lo que digo. Si decimos, no te he dicho que no chilles, y se lo digo chillando, tenemos que tener muy en cuenta eso. Y todas estas cosas nos alejan de la obediencia a Dios. Y como hijos desobedientes, creyendo que somos obedientes, vamos a Dios en oración. Y el Señor no me contesta mi oración. Pero si yo le oro fervientemente, sí, pero ¿te has autoexaminado? ¿De pronto no va algo mal en ti? Debemos ser fieles a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Te parece que es fácil amar al prójimo? El prójimo cada vez nos lo pone más difícil. O nosotros como prójimos de otros también se lo ponemos difícil. ¿Por qué? Porque yo quiero ver mis intereses, pero es que el prójimo quiere ver los suyos. Y entonces es un tira y jala. Pero ¿cuál es la regla de oro de la palabra de Dios? Hazle a los demás lo que quieren que hagan contigo. Entonces, si yo quiero que me chillen, pues entonces yo al otro le voy a chillar. Pero si yo quiero que me traten bien, aunque me estén tratando mal a mí, yo intentaré tratarle bien porque eso es lo que me diferencia de otra persona que no conoce del Señor.
pero no lo hago y voy al Señor en oración, ayúdame. Y el Señor no me contesta. ¿Ves cómo podemos estar fallando? ¿Cómo llevas el corazón cuando vas al Señor en oración? Hermanos, Dios no contesta algunas oraciones y debemos estar con el suficiente discernimiento para saber cuál es el motivo y enseguida remediarlo. Sí, sabemos que el Señor contesta de tres maneras, ¿verdad? Sí, no y espera. Si nos contesta sí, pues amén. Es lo que el Señor ha contestado la oración y el Señor, como nosotros como iglesia, le hemos estado pidiendo al Señor por un pianista. Y el Señor no nos ha mandado solamente un pianista, sino una chelista. Una chelista. Ya tenemos un pianista y tenemos una hermana que toca el cello. No sé vosotros, pero para mí es una bendición el poder cantar y estar escuchando el cello al lado del piano. Y yo creo que todos nos debemos sentir privilegiados de ver. Le pedimos al Señor un pianista y el Señor encima nos manda otro instrumento. ¿No es algo maravilloso de parte del Señor para nosotros? Eso es lo que tenemos que obedecer. Pero muchas veces le pedimos al Señor que nos ayude en otras cosas y el Señor no nos contesta así, sino que nos contesta no, directamente. Entonces nosotros, como hijos obedientes, decimos, amén, Señor, intentaré cambiar mi manera de pensar o mi manera de actuar. No, enseguida, como los niños pequeños, que no, ¿cómo que no? Yo quiero esa piruleta. No, no hay dinero. Yo quiero esa piruleta. Que no, yo quiero... Se ponen a llorar. ¿Y qué pasa cuando un padre se siente un poco agobiado de su hijo que está siendo malcriado? Se está comportando de esa manera, pues tienes que disciplinarlo. ¿Ves a dónde voy? Señor, ¿cómo que no? Pues al final el Señor tiene que disciplinarme. He dicho que no, pero como no quieres aceptarlo, pues entonces lo que te he dado te lo voy a quitar también, para que lo entiendas. Hasta el momento en que lo entendemos. Dios no contesta algunas oraciones y debemos de estar con el suficiente discernimiento para poder remediarlo. El tiempo en que vivimos es para estar alertas, porque el enemigo está muy atento a quitar nuestro gozo. Y como os dije esta mañana, el gozo no depende de lo que te rodea. Tú puedes estar en medio del problema que estés, pero el gozo viene de dentro, desde el Espíritu Santo hacia afuera. Ese es el gozo. Da igual lo que te esté pasando por el alrededor tuyo. Tú debes de estar gozoso, porque confías en que el Señor te va a sacar del problema o que te has metido o el problema que te ha parecido, porque sí. Sencillamente, ¿cuándo lo va a solucionar? El Señor sabrá. Es en su tiempo, no en el nuestro. Así, hermanos, que quizás mañana mismo está el Señor listo para solucionar tu problema. Pero debes de confiar, debes de tener fe. Cuando el Señor nos dice sí o no, vale, pero cuando nos dice espera, yo creo que es la respuesta más difícil que podemos recibir del Señor. Porque sí, pues amén. No nos gusta, pero debemos ser lo suficientemente maduros y pensar, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? El Señor ha cerrado las puertas, pues nada, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando te responde, espera, es que tú no sabes si es sí o no. Simplemente te responde, espera. Entonces, Señor, ¿al final qué? ¿Sí o no? Y te dice, espera. Y al día siguiente tú, Señor, ¿al final qué? ¿Sí o no? Y él te responde, espera. Pero al día siguiente, Señor, ¿sí o no? Y así, un mes, otro mes, y el Señor te sigue diciendo, espera. Pero si tú vas al Señor y dices, Señor, yo sé que tú me estás diciendo que espere. Muéstrame qué tengo que hacer en esta espera, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere verme cómo me comporto durante esa espera. Él quiere ver cómo me comporto pasando ese desierto. Y de la manera como me comporto, entonces es cuando Él va a decir, ahora te voy a responder. Bien sea así o no, pero dependiendo de nuestra manera de comportarnos en las pruebas. No debemos de comportarnos como niños malcriados, en los que siempre estamos, ahora, como decía nuestra hija, me enfado y me convierto en manzana.
Y se ponía Aquí no está nuestra hija, pero eso hacía, se enfadaba. Y muchas veces esa actitud hacemos nosotros como hijos de Dios. Que a veces el Señor nos mirará y dirá, pero ¿qué tiene 2 años mi hijo? Si ya tiene 40, 50 años y se está comportando de esa manera. Hermano, Dios espera que tú vayas en oración con el mismo amor y la misma humildad que vino el Señor Jesucristo a salvarte. Y ahí es que el listón nos lo ha dejado muy alto, porque con el mismo amor y la misma humildad que vino el Señor Jesucristo, tenemos que ir al Señor a pedirle por nuestros problemas, a pedirle para que nos solucione nuestras cosas. Y pedir con fe, hermanos. ¿Tú crees que el Señor no va a proveer lo que te falta? ¿Tú crees que el Señor no te va a permitir salir del problema en el que estás? Aunque a ti te parezca imposible, porque claro, nosotros humanamente podemos ver un poco más allá de la nariz, no podemos ver más, pero el Señor lo ve todo. El Señor solucionará los problemas. Lo que pasa es que es en su tiempo. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es comportarnos de tal manera que Él diga, te he pasado por las pruebas y me has comprobado que aunque ande en valle de sombra de muerte, me has comprobado de que tú crees de que he estado contigo. Y no dejar esa fe, hermanos, porque como os digo, el enemigo muchas veces está como león rugiente buscando a quien devorar y quitarnos ese gozo, cuando realmente es ese gozo el que nos debe de identificar ante los que no creen en medio de los problemas. Qué bueno es cuando dicen, es que yo no entiendo, tú, ¿cómo puedes estar siempre como estás? Con los problemas que tiene. Yo es que estaría... ¿Y cuál es nuestra contestación? Sacar pecho y decir, hombre, es que nadie sabe lo de nadie, nadie sabe yo cómo estoy. Hay un refrán que dice, no, es que la procesión va por dentro. Sí, pero yo creo que la respuesta correcta sería, no, es que yo he confiado mi problema en el Señor. Y aunque es difícil, porque me está haciendo difícil sobrellevarlo, pero yo sé que el Señor me va a sacar de esto. Y estás respondiendo con fe. Igual eso es lo que hace falta para que el Señor te solucione el problema. Que cambies esa actitud, que cambies la manera de pensar y la manera de creer en que Él es el que va a solucionar tu problema y no tú, sino Él. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que, hermanos, esta semana os lanzo ese privilegio, iba a decir ¿cómo se llama? Ese reto, pero yo creo que es mejor ese privilegio. Es decir, mi petición no está contestada, ¿y por qué a mí? Cambiar ese por qué a mí, cambiarlo por ¿y por qué a mí no? Si yo también soy hijo de Dios. Vamos a pasar esta prueba como el Señor espera que yo la pase, confiando en Él. ¿Estoy pasando por dificultades? Sí, pero con gozo, porque sé que Él me va a solucionar el problema cuando sea su voluntad. De momento voy a demostrarle al Señor que yo confío en Él. Y al confiar en Él, pues nos da ese gozo y esa paz que no entendemos. Se sobrepasa todo entendimiento, pero que solamente viene del Señor. Así, hermanos, que oremos para que así sea en esta semana. Y por qué no, el día miércoles, mira que está aquí a 3 días, pero de pronto el día miércoles podamos venir alguno de nosotros diciendo, pastor, tú hablaste el domingo de eso y lo he puesto en práctica y mira, hoy miércoles quiero dar gracias al Señor que me ha solucionado este problema o este otro que estaba esperando. Así que podamos tener ese privilegio de agradar al Señor con nuestra actitud ante los problemas y pensemos, ¿por qué a mí no? Vamos a orar. Una vez más, Padre, gracias, te damos por tanta misericordia que tienes con nosotros. Somos conscientes, mi Dios, que solo eres tú el que nos soluciona los problemas, que tú eres el que mueve todo y nosotros simplemente somos esos instrumentos que según nuestra voluntad o somos útiles o inútiles. Permítenos poder hacer las cosas que tú demandas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, vamos a cantar el himno Adoremos a Dios.